recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un increíble video. Oremos hoy a nuestro Padre amado. Padre Santo, resguárdanos, protégenos, cuídanos de toda la maldad de este mundo. Cuídanos como a la niña de tus ojos. Cuida a nuestras familias y sálvalas para toda la eternidad. En nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, siguiendo y continuando un poco con el video pasado, como les había dicho, estamos viendo una tendencia que antes no se veía tanto. Y esto me recuerda mucho a lo que decía el apóstol en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, es impresionante, no sé ustedes, pero de un tiempo para acá veo que esas personas que antes eran paganas, impías, empiezan ahora a usar el nombre de Dios para engañar. Es que, como ya sabemos que el impío es malo, sabemos que la persona que no está guiada por la palabra de Dios siempre va a actuar mal. La maldad del impío es grande y la gente ya no se fía de los paganos y de los impíos, porque se sabe que van a hacer algo malo tarde o temprano. Entonces, ¿qué están haciendo las personas impías, las personas que tienen la mente negra? Empiezan a disfrazarse de cristianos. Y entonces tú los conoces y desde temprano te saludan y te bendicen. Te dicen hola, Dios te bendiga y plop. Lo único que hacen es hacerse pasar por cristianos, teniendo una apariencia de piedad, pero en realidad lo que buscan es ganarse tu confianza y se presentan ante ti como si fueran verdaderos cristianos, pero realmente no guardan la ley de Dios y solo hacen las obras del demonio. Y en esto también podemos ver a pastores, a feligreses, a gente del común y hasta gobernantes. A viva voz predican en sus púlpitos que el hombre en verdad está llamado a abandonar el pecado, pero solo lo dicen de dientes para afuera, porque cuando les hablas de la ley, no quieren saber nada de ella. Entonces no hay realmente en ellos un intento sincero o un esfuerzo verdadero para buscar la santidad. Estos son esos tiempos peligrosos, llenos de hombres blasfemos y traidores. No sé ustedes, hermanos, pero yo estoy empezando a ver eso con mucha frecuencia. Y ya no son solo líderes religiosos tampoco. Ahora son personas del común y están todo el día lanzándote bendiciones. Te hablan de Dios en sus perfiles de Facebook, ponen versículos de la Biblia, pero su corazón está lleno de maldad. Son en realidad aborrecedores de lo bueno y amadores de deleites más que de Dios. Hermanos, ustedes han visto cómo las personas hoy en día buscan a toda hora el deleite. Si tú buscas en las redes sociales personas que están promoviendo las recetas de comida de las regiones, tú vas a ver que tienen cientos de miles de seguidores. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de amadores de deleites. El apóstol nos está profetizando algo a lo que no le hemos prestado atención, diciéndonos: son tiempos peligrosos. A ese tipo de personas amadoras de deleites, evítalas.
¿Y qué pasa cuando son cada vez más y más personas, hermanos? Y al contrario, estos amadores de deleites usan la Biblia, usan la palabra de Dios para engañarte. Miremos lo que está pasando con algunos gobernantes. Es que la gente ya no cree en el gobernante. ¿Y qué hacen algunos de ellos? Empiezan a usar la palabra de Dios como un instrumento para obtener poder. Entonces buscan engañar a las personas haciéndose pasar como gente de piedad, pero en realidad niegan la eficacia de la piedad, que es la ley. Entonces es una mezcla muy peligrosa porque engaña bastante. Y uno ve a estos cristianos rezando todo el tiempo. En realidad son personas poseídas por un espíritu demoníaco, es innegable. Entonces tú necesitas, por ejemplo, contratar a alguien y estas personas desde temprano empiezan: Dios te bendiga, buenos días. ¿Y cuál es realmente la verdadera intención? Solo que tú te descuides, que bajes la guardia. Y cuando estés desprevenido, ¡zas!, te traicionan. Es el espíritu de Judas que usa la palabra de Dios para robar al prójimo. No olvidemos que Judas andaba con los discípulos para sacar de la bolsa del diezmo dinero y robar. Eso era lo que hacía Judas. Entonces usaba la palabra de Dios como un instrumento para obtener riqueza. Hoy en día, la gente, aún hablando de cristianos, dicen que Jesús no pedía diezmos. Yo pregunto, ¿y entonces de dónde robaba Judas? Estos tienen ese mismo espíritu que tenía Judas. Estos cristianos que enseñan eso usan el cristianismo para predicar que no se debe dar diezmo. ¿Y para qué? Para ellos robar el diezmo. Entonces, unos roban a la entrada, otros roban a la salida. Y cuando la bolsa de dinero está en sus bolsillos, se roban el diezmo antes de darlo. Entonces cada vez vemos más Judas en la sociedad. El amigo traicionando al amigo, el familiar traicionando al familiar. Entonces se cumple lo profetizado por el apóstol. Es que vivimos en tiempos peligrosos. Tú no puedes confiar en nadie entonces. Los hombres son avaros, crueles e implacables y no van a tener misericordia. Por eso se nos dice que evitemos a este tipo de personas. Pero ¿qué pasa? Cuando este es el perfil psicológico de la mayoría de la población. Es que el apóstol Pablo está describiendo una forma de actuar y de vivir del ser humano que es de la mayoría de la población. Plop. Inclusive los pastores evangélicos te predican que actúes de esa manera y que eso es bueno. Hermanos, el mundo está al revés totalmente. Miremos lo curioso de esto, hermanos, porque el otro día estaba de nuevo escuchando a este pastor evangélico ecumenista y vaticanista llamado Jesús Adrián Romero, y estaba predicando precisamente que el ser humano debe amarse a sí mismo. Y ¡qué locura! Porque el apóstol Pablo nos dice que en los tiempos finales vendrán personas amadoras de sí mismos y que serán tiempos peligrosos, que quienes se amen a sí mismos serán personas traicioneras, implacables, sin misericordia, blasfemos, es decir, son seres humanos horrendos, pero que vienen disfrazados de una religiosidad. Lo vemos, hermanos, es algo de locos. Y cuando yo veo esta prédica de este señor Jesús Adrián Romero, realmente quedé impresionado porque nunca lo había visto de una manera tan directa y explícita como él lo estaba diciendo. Básicamente predicando que el cristiano debe amarse a sí mismo. Es de locos. Entonces, también desde hace 50 años habíamos visto cómo la psicología tomó esa frase como bandera de su doctrina.
Y si tú vas donde un psicólogo, todos tus problemas se solucionarán si te amas a ti mismo. Y el psicólogo te enseña que eso es bueno porque tienes una autoestima alta. Y que según la psicología, si tú te amas a ti mismo, no le harás daño a otros ni tampoco a ti mismo. Pero vemos que la psicología ha fracasado rotundamente, es decir, esta supuesta rama de la ciencia, que no es más que brujería pontificia, pretendía solucionar todos los problemas espirituales del ser humano, a los cuales hoy ellos le llaman problemas mentales, usando esta falacia. Simplemente ámate a ti mismo, eso es todo. Pero por el contrario, ¿qué vemos en la sociedad? Vemos una explosión de problemas mentales. ¿Y cómo está eso? ¿Acaso no venían enseñando los psicólogos durante 50 años que el ser humano debía amarse a sí mismo? Pues si esa fuera una doctrina correcta, pues no estaríamos hoy viviendo una explosión de problemas mentales. Y es que hay un aumento vertiginoso en la depresión y la ansiedad, inclusive que lleva a las personas al suicidio. Pues ¿qué ha pasado? ¿No que era bueno amarse a sí mismo? Entonces se nos revela en la condición de la sociedad hoy en día el rotundo fracaso de la psicología y de la psiquiatría. Y es que este era su modus operandi. Oh, ámate a ti mismo. Pero ¿qué es lo que está pasando con las personas hoy en día? Se están suicidando. ¿Cómo es posible si han venido siendo enseñadas a amarse a sí mismos y que se supone que eso los lleva a cuidarse? Pero resulta que está ocurriendo todo lo contrario. Eso los lleva a suicidarse. Miremos como algo que parece aparentemente lógico, que el hecho de que tú te ames a ti mismo, pues no debería llevarte a causarte daño a ti mismo, ¿verdad? Parecería lógico. Pero es que el ser humano está despojado de toda lógica cuando se aparta de la palabra de Dios. Es tremendo. Miremos lo que está pasando